Miércoles 21 horas, ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, para América y para el mundo entero. Y esta noche estamos muy ilustres. Tenemos a nuestro amigo, ya un personaje de la casa, ¿no es cierto? Y me refiero al maestro Rodrigo Miranda y ese espacio que siempre nosotros hemos titulado, ¿no es cierto?, las notas del maestro Rodrigo Miranda. Y esta noche tenemos una invitada especial y voy a dejar directamente a Rodrigo para que la presente, nos salude, ¿no es cierto?, y a continuación presente a nuestra invitada de esta noche. Gracias, Mario. Un saludo muy grande, un abrazo cordial a todo el mundo mundial, de la gente que está ahí detrás del lente, de la cámara. La fanaticada de la radio hoy. Que yo sé que te están escribiendo ahí, empiezan a llegar inmediatamente. Quisiera, no puedo comenzar sin decirte que noto en tu mirada una cierta actitud con respecto a mi camisa. No quiero dejarla de lado. Si Oye, quieren comentar... tengo un igual, güey. Tengo un igual. De hecho, podríamos habernos puesto de acuerdo y hubiésemos salido de la misma camisa. Sí. Y esto es manga larga, ¿viste? No, manga la mía es manga media, digamos. Tengo una camisa igual. Discúlpame, pero esta mujer que yo quiero presentar, Mario, estimado y queridísimo Mario, está en sintonía absoluta con la idea, con el hilo de esta programación. Es una mujer que estruja la vida, ha estrujado la vida segundo a segundo. Yo no sé cómo tiene tanta energía para vivir de una manera tan feliz. Maravillosa esposa, buena madre, actriz connotada, yo la he visto en varias obras, escritora también. Ella está escribiendo las memorias del periplo que hizo un famoso navegante portugués llamado Patefoa, que era algo así como Sinbad el Marino, como Marco Polo, y en algún momento vamos a leer el guión que seguramente ella va a hacer sobre esa historia. Yo quisiera que ella nos explicara desde la raíz. Yo siempre sigo su carrera, pero que ella nos cuente un poco, dentro del marco del buen vivir, ¿a qué está dedicada ella? Que me consta que lo está haciendo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Todo esto que tiene que ver con las emociones. Fuera de cámara hablábamos un poco de las emociones. Y a mí se me ocurren un par de preguntas que le tengo que hacer a ambos. Una a ella y otra a ti, Mario. Desde la perspectiva de ustedes, ojalá me respondan. Y sin más preámbulo, además que es bellísima, mi amiga personal, María Angélica Aizquel Saavedra. Bienvenida. Qué linda presentación. Me encantó. Yo sabía que iba a hablar alguna cosa ahí con este periplo, de él les voy a contar, pero bueno, súper contenta de acompañarlos el día de hoy. Bueno, me llamo María Angélica, me dicen Cone, mucha gente, casi todos me dicen Cone. Soy de formación actriz, como contaba Rodrigo. También soy educadora y trabajo con el mundo de las emociones. Y hoy en día, bueno, vivo en Ecuador hace 7 años y me dedico más que nada hoy a la comunicación. La vida acá en Ecuador, ahí les puedo ir contando, pero la vida, las circunstancias, las coincidencias me hicieron llegar a la radio y tuve un programa 2 años y hoy día tengo una plataforma que se llama Maternidades Imperfectas, que es un podcast también en donde hablo de maternidad, de todos los temas que son como interminables, digamos, en términos de la maternidad. Así que estoy en una radio acá en Ecuador que se llama Radio Sucesos, así que eso es un poco mi trayectoria acá también. Y bueno, tengo 2 hijas, la Rafa y la Elisa, y estoy felizmente casada con el Leo, que bueno, también uno de los motivos por los que estoy acá, también me enamoré de un ecuatoriano y acá estoy hace 7 años viviendo acá en Ecuador. Pero qué bien, te felicito.
La verdad es que, bueno, yo he revisado un poquito tu currículum, que es extremadamente extenso, tienes muchas cosas, tienes un máster ahí, ¿no es cierto?, en un concepto muy especial que se llama el ALBA Emotion, ¿no es cierto? Y eso es como bien destacado y que por lo que alcancé a revisar un poco y a ver de qué se trata, tiene que ver básicamente con el buen control, ¿no es cierto? Y el manejo básicamente de las emociones, no solamente en lo personal, sino que en el entorno. ¿Cómo funciona un poco todo esto? Controlar, ¿no es cierto?, la ira, el enojo, la rabia, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce este control que en una sociedad que hoy por hoy estamos viviendo llena, digamos, de delincuencia, llena de agresividad, ¿no es cierto? Tú sales a la calle y te encuentras gente y peleas con todo el mundo. ¿Cómo nace este concepto, digamos, y hacia dónde se encamina? Qué buena tu pregunta, te lo agradezco mucho, Mario. La verdad es que, a ver, este método es un método científico que nació en los años 70, lo creó, o sea, lo descubrió una chilena, que es Susana Bloch, que es contemporánea maturana. La Susana hoy día no está haciendo talleres ni nada, pero ella, yo tuve el honor y la suerte de ser formada por ella hace ya casi 15 años, y el método lo que propone es que tú puedes llegar a la emoción desde la respiración. Entonces tú, en ausencia de cualquier estímulo externo, ¿sí? En ausencia, por ejemplo, de que yo te diga, a diferencia de la memoria emotiva, ¿no? Que yo te pueda decir, mira, acuérdate del momento tal que te emocionaste, que te dio rabia, y que desde ahí yo pueda gestionar la emoción. Este método propone que si yo respiro de una manera determinada y acudo a mi corporalidad, puedo generar la emoción desde mi propio cuerpo. Entonces, es súper poderoso porque plantea la existencia de 6 emociones básicas, ya que son el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura y el erotismo, y que esas tú, si aprendes la metodología, si aprendes el método, tú puedes aprender a modularlas más que controlarlas, sino que a modularlas para que, por ejemplo, si es que en un momento tú necesitas acceder más a una emoción determinada, no sé, necesitas tener rabia para tener resolución, o necesitas, por ejemplo, tener un poquito más de ternura para acercarte a tu hijo, bueno, tú puedas acceder desde el cuerpo y puedas traer la emoción en ausencia de cualquier estímulo externo. Entonces, es súper poderoso porque, bueno, yo lo aprendí en la escuela de teatro, que es como el primer lugar donde lo enseñan, digamos, como aliado al mundo doctoral, porque nació también en ese ámbito. Pero hoy en día, por ejemplo, se puede ocupar en un montón de espacios en educación, en coaching, en psicoterapia, y es súper bacán, yo digo, porque efectivamente es un método súper simple, pero es súper poderoso, porque imagínate que te entrega a ti el poder de tú darte cuenta cómo estás respirando, cómo estás mirando, cómo te estás poniendo en términos de la postura, y desde ahí poder hacer un cambio para poder estar finalmente en bienestar. Claro, tiene que ver con todo el fenómeno, como dices tú, corporal. Y bueno, me imagino que tiene un poco algunas raíces del yoga también, ¿no es cierto?, en que controlas un poco lo que es la respiración, ¿no es cierto? Pero ¿de qué manera, por ejemplo, tú lo puedes aplicar estoy pensando, ¿no es cierto?, en cosas que de psicopatología, enfermedades que tienen que ver con la mente, ¿no es cierto? ¿De qué manera tú puedes utilizar técnicas como esto para controlar, vuelvo a decir, la emoción, la rabia, la ira, ¿no es cierto? Esta gente que tiene trastornos de personalidad, que tienen personalidades agresivas, ¿no es cierto? ¿De qué manera uno puede utilizar esta técnica? A ver, por ejemplo, yo no soy terapeuta, pero por ejemplo mi esposo es terapeuta y él también trabaja con la metodología y es un excelente aliado a la terapia. Entonces, por ejemplo, alguien puede ir con alguna dificultad con la expresión de la rabia, por ejemplo, y va y puede acompañarse a nivel como cognitivo con la terapia y puede darse cuenta qué le está ocurriendo, por qué no puede canalizarla bien, por qué no la puede expresar bien, y a través del Alba Emoting puedes hacerlo desde el cuerpo. Por ejemplo, yo trabajaba con personas con psiquiatras y ellos, por ejemplo, trabajaban, una vez me acuerdo que era una psiquiatra que hacía grupos de mujeres y que muchas mujeres, por ejemplo, tenían algunas dificultades con la expresión de su sexualidad, de su erotismo. Entonces, ella trabajaba a nivel cognitivo, con cuáles eran los dogmas, con cuáles eran las dificultades que tenían de poder expresar este erotismo, y yo trabajaba con ellas desde el cuerpo.
para que ellas pudieran vivenciar y experimentar el erotismo desde la corporalidad. Entonces, justamente es una herramienta complementaria. No es terapéutico, pero puede funcionar de aliado como a la terapia y puede funcionar justamente para que tú puedas darte cuenta por qué hay ciertas emociones que a lo mejor no las puedes vivir de manera tan orgánica, que no las puedes vivenciar de manera tan natural. Y lo que sí, que bueno que lo trajiste acá al tema, cuando por ejemplo hay personas que tienen trastornos como de personalidad o por ejemplo trastornos limítrofes, nosotros siempre trabajamos en conjunto con los psiquiatras o con las personas que lo están atendiendo, porque a veces meterse mucho en una emoción desde el cuerpo puede traer también desregulaciones más que acompañarlos. Entonces siempre nosotros somos súper cuidadosos de poder decir, bueno, esta persona puede entrar a un proceso terapéutico, a un proceso de inmersión emocional sin que a lo mejor le pueda afectar tanto, y a veces el psiquiatra nos dice sí, o a veces, ¿sabes qué? No, en este momento esta persona no lo puede realizar. Pero yo siempre creo que todos deberíamos aprender esta metodología porque es súper concreta, es súper real. O sea, por ejemplo, yo tengo, bueno, yo lo ocupo un montón en mi crianza, yo tengo 2 hijas y tengo una hija de 6 que ya contesta, que tiene su personalidad, la Rafa, que ella me dice las cosas y como yo, la única manera de poder acompañarla a ella, poder gestionar su emoción, es yo gestionarla primero. Entonces, si por ejemplo ella está como en una pataleta y yo voy y le respondo más fuerte de lo que está y ella me responde más fuerte, lo único que genera es una escalada ahí de agresividad y de rabia. En cambio, si yo logro modular mi emoción desde la respiración, por ejemplo, y entrar en una fase más calmada, más tranquila, voy a poder acompañarla a ella o quien sea a que también se pueda regular. Entonces, siempre es primero saber que yo no puedo pretender acompañar o regular al otro si yo no me aprendo primero a regular y acompañar yo mismo. Exactamente. Rodrigo, ¿qué te parece todo esto? Porque me parece que eso también es aplicable a la música, ¿no es cierto?, al entorno, a la convivencia diaria. Creo que es parte, digamos, del ser, que en realidad uno impregna todo este control, pero un control, digamos, en buena onda, un control adecuado, ¿no es cierto? No una represión en términos de las emociones, sino que canalizar a lo mejor las emociones de una forma distinta. Mira, Mario, yo siempre he dicho y he agradecido tener una tremenda estrella y tener la oportunidad de preguntarle a 2 personas como son ustedes y de comentar esto. Pucha, qué bendición. Mira, hace muchos años, yo diría que hace 80 años atrás, ¿no? Un argentino compuso un tango y que decía siglo XX, no sé cuánto, y febril. Cambalache. Ya se hablaba de una vorágine que venía y que la María Angélica me va a entender muy bien, creo yo, que nos agarró a nosotros, los de mi generación, y nos hizo pebre. Yo sentí que en algún momento me pasó un tren por encima, que yo tenía muchas emociones ahí y muchas cosas enquistadas, creencias, hábitos, enseñanzas. Y lo único que le puedo decir a ustedes 2, y que tiene que ver con la opinión que ustedes me pueden dar cada uno desde su punto de vista, es la siguiente. Todas las emociones, Mario, y te voy a preguntar a ti primero, todas las emociones, todo lo que me pasó en la vida, algunas fueron en la garganta, una especie de angustia. Pero si yo hablo de esto, inmediatamente siento en la parte del estómago el golpe. Es decir, es ahí donde yo he sentido siempre la cosquilla, un poco el nervio cuando uno va a salir a un escenario, tiene que actuar en una cuestión importante, qué sé yo. Pero cuando hubo un momento en que bajé más de lo necesario tal vez, y donde pedí ayuda profesional, también estuve alguna vez con psiquiatra, con psicoanalista, y lo agradezco mucho, fue que mi sistema digestivo estaba para el gato. O sea, yo no podía digerir, estaba apretado, me sentía dentro de un tubo, no podía ni respirar bien. Yo sé, pues, Mario, que tú como médico y especialista en esa cuestión, estarás de acuerdo. Yo como paciente veo que en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la revolución que han causado ciertas publicaciones, investigaciones, que ya están hablando en Occidente del segundo cerebro, ¿no? De la relación que puede haber entre la macrobiota, el intestino grueso y el parecido que tiene con el cerebro.
Exacto. Entonces, fíjate qué interesante, y yo por eso decía que hoy día iba a converger todo esto. Discúlpame que me alargue un poco, pero yo soy trompetista. No, por favor, por favor. Entonces, como trompetista, y le digo a la María Angélica también, fíjate que años atrás yo me sentía un poco tenso, estresado. Que dice, bueno, si estudio un rato, me voy a relajar. Siempre me pasa. Y efectivamente, cuando uno estudia la trompeta, aplica necesariamente una respiración profunda, pausada, y que tiene que ver con contener la respiración. Entonces, a lo mejor de manera inconsciente, yo estaba haciendo un ejercicio que nos ha permitido a nosotros sobrevivir al estrés. Tengo amigos que se han infartado, otros se han muerto. No soportaron este choque con el siglo XXI. El estómago, el pobre estómago, hecho charque ahí con con todas estas verdaderas agresiones del sistema, de la sociedad. Y finalmente decir que nosotros hemos tenido que pararnos a veces, sacudirnos un poco, Mario, y aprender a caminar de nuevo. Aprender a caminar de nuevo. Con esta mirada que nos ha permitido a lo mejor ser más conscientes, ser mejores personas, y por eso que yo valoro mucho lo que ustedes hacen, porque creo yo que hay momentos de la vida en que hay trastornos o situaciones que te hacen sentir tan mal que yo no se las deseo a nadie. Entonces, tú, pues, Mario, tendrás mucho que decir con respecto a esto que yo te estoy comentando. Sí, mira, a ver, es interesante lo que tú planteas, porque obviamente esto ya se viene conversando, discutiendo hace varios años, digamos. No es excepcional, no es raro, digamos, obviamente con estas molestias en esta zona alta, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos el epigastrio, que ahí está el plexo solar, ¿no es cierto?, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de terminaciones nerviosas que están gatilladas justamente por neurotransmisores que se emiten desde el cerebro, que viajan por la sangre, ¿no es cierto?, y llegan a la circulación relacionada en todo lo que es la parte digestiva. Por eso que obviamente cuando tú sientes esta cosquilleo, esta emoción, esta cosa como tensa, ¿no es cierto?, vas a salir a actuar, estás en el escenario, ¿no es cierto?, y esta cosa como que se te contrae ahí. Claro, eso obviamente es la estimulación a través de neurotransmisores, ¿no es cierto?, que estimulan un nervio, que es el nervio vago, que va justamente a esta zona, digamos, y que produce una serie de síntomas. Y bueno, el problema es que cuando las personas se enferman por una sobreestimulación, por efecto de estos neurotransmisores, y que tiene que ver fundamentalmente no solamente por el tema de la microbiota a nivel del intestino, sino que también por el mal manejo de las emociones. El no canalizar las emociones, ¿no es cierto?, en una forma correcta, ¿no es cierto?, y buscar puntos que son susceptibles y débiles, ¿no es cierto?, dentro de nuestro cuerpo humano, digamos. Hay personas que tienen colon irritable, pero hay personas que su punto débil es la cabeza, tienen jaquecas, cefaleas crónicas, hay personas que hacen lumbagos, ¿no es cierto? Hay personas que hacen una serie de otros trastornos y que están dentro de lo que uno llama los trastornos somatomorfos o psicosomáticos en muchas cosas, y que su génesis obviamente está a nivel de emociones que realmente, digamos, no se logran canalizar y no se logran controlar. Y aquí nuestra amiga María Angélica obviamente nos va a conversar respecto de cómo controlar, cómo manejar este concepto de las emociones. Sí, y solo quería comentar algo que decía Rodrigo, que me parece súper importante. Dentro de esta mirada, ¿no?, existen 6 emociones básicas, y solo una de esas emociones está en la zona del pecho, que es el miedo. Las otras 5 están en la zona del abdomen, que son la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura y el erotismo. Entonces, cuando te pasaban esto de los nervios, esto como de sentir como entre angustia acá, que tiene que ver obviamente cuando empieza a secretarse también más cortisol, cuando estamos con la adrenalina más alta, qué sé yo, también es porque estamos alojando nuestra respiración en esta zona. ¿Y qué nos pasa ahora, Mario? Que en este tiempo de tanta incertidumbre, que no lo está viviendo solamente Chile, Ecuador también, toda Latinoamérica, yo creo que nosotros estamos asistiendo
yendo a un momento en donde estamos como habilitando mucho más ese tipo de emociones que otras. O sea, yo creo que estamos quedándonos medio sin repertorio emocional, porque esas son como las emociones que más transitamos día a día, por eso también muchas personas están teniendo crisis de pánico, no logran respirar, no logran, por ejemplo, dormir bien, hay un exceso de pastillas para dormir. Chile tiene uno de los índices de peor salud mental, no solamente de los niños, sino que a nivel como global. Entonces eso tiene que ver mucho como con lo que hablábamos recién, el tema de la represión emocional, el tema también de darnos cuenta que no nos damos permiso para vivir todas las emociones, que pareciera que hay emociones que está mejor mostrarlas que otras. Entonces a mí me encanta como hablar de esto porque no solo te agradezco porque hay un espacio en donde la gente esté mirando, esté cuestionándose esto, sino porque creemos siempre que tenemos que estar más cerca. ¿Me quedé pegada o no? ¿No? ¿Me quedé pegada? No, se escucha perfecto. Sí, perfecto. se escucha. Tendemos a pensar que hay emociones que son más positivas y otras emociones más negativas, ¿no? Y yo haría una invitación a darnos cuenta que todas las emociones tienen su función, que todas las emociones son por algo. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos una pérdida y no dejamos que venga la tristeza a nuestra vida y no dejamos llorar, por ejemplo, ustedes, pobres hombres que le han dicho que los hombres no lloran, que tenemos toda esta cosa como social asociada a ciertas emociones que podrían ser, entre comillas, bien para mujeres o bien para hombres. Imagínate no poder expresar la tristeza. Eso es un tremendo dogma que no nos deja estar bien. O, por ejemplo, la rabia, que es una emoción tan poderosa para poner límites, una emoción tan poderosa para movilizarnos. Y nosotras las mujeres muchas veces no nos las permitimos y la tenemos súper mezclada con la tristeza. Entonces nos ponemos a pelear y inmediatamente nos ponemos a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que pensamos que lo único válido para mostrarnos hoy es mostrarnos alegres y mostrarnos felices. Y yo creo que esa es una tiranía tremenda porque no siempre estamos felices. Entonces, qué poderoso es poder decir, ¿cómo estás? Y en vez de decir, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Decir, no estoy tan bien. ¿Sabes que hoy día no me siento tan bien? ¿Sabes que hoy día me siento medio con angustia? Hoy día estoy como con incertidumbre. O sea, poder aumentar nuestro como alfabeto emocional, poder como darle nombre a las emociones nos va a permitir también aprender a reconocerlas mejor en nuestro cuerpo. Yo creo que es una cosa que va como ligada con las otras. Sin duda, sin duda. Es parte, ¿no es cierto?, de la forma de expresar emocional, corporal, etc. Es complejo el tema, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo controla, ¿no es cierto? ¿Cómo controlar? Porque hay reflejos que son involuntarios, están dentro de las respuestas que son viscerales, ¿no es cierto?, que en el fondo no las comanda la voluntad y, por ejemplo, frente a una situación de miedo o de angustia, la respiración se tiende a agitar, ¿no es cierto? ¿De qué manera controlar? Tú me dices partir de uno hacia afuera, o sea, controlar primero los elementos viscerales, la respiración, ¿no es cierto? Me imagino que obviamente eso llega a controlar un poco la frecuencia cardíaca también, porque obviamente se produce una taquicardia refleja frente a una situación de miedo o incertidumbre. ¿Cómo logras controlar fenómenos que son involuntarios, que están dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, que no es dependiente de la voluntad? ¿Cómo se controla eso? Me encanta tu pregunta porque la emoción, o sea, no podemos controlar la emoción va a llegar, o sea, lo que tú decías, el miedo, no sé, viene una situación, un temblor, y yo no puedo decir, o sea, el miedo va a venir a mi cuerpo de manera orgánica, yo no lo voy a pensar, yo no voy a decir, ay, entonces ahora me va a dar miedo, el miedo viene. Lo que yo puedo hacer después de eso es a voluntad cambiar lo que se llama el aspecto somático de la emoción. La emoción tiene tres aspectos, lo fisiológico, que es lo que tú dices, lo interno, lo visceral, lo endocrino, que tiene que ver con las hormonas, con la respiración, lo somático y lo subjetivo. Yo lo único que puedo modular a voluntad es lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, un buen tip para quien no está escuchando es, por ejemplo, cuando viene el estímulo emocional, sea, por ejemplo, el miedo o incluso viene la risa, por ejemplo, estoy en la mitad de una reunión y me viene un ataque de risa y resulta que tengo que mantenerlo, o sea, quitarlo porque tengo que ponerme serio y por supuesto tengo que estar en pos de una reunión. ¿Cuál es el tip que yo le daría? Que hicieran parte de la respiración de lo que bajo este método se llama el step out,
que es una manera de poder salir de la emoción a voluntad respirando en el abdomen. Entonces, nos olvidamos de respirar en el abdomen. La mayoría de los adultos respiramos en el pecho. Por eso lo que te decía antes, que alojábamos mucho más emociones ligadas a la ansiedad, al miedo, porque como que nos olvidamos de que existe la guatita, nos olvidamos de que existe el abdomen. Entonces, yo a las personas que están mirando ahora, ¿qué les recomendaría? Que, por ejemplo, mientras están mirando este programa, si están a lo mejor acostados, se pongan un libro ya en la guatita para justamente inspirar por la nariz y botar por la boca. Y con este movimiento van a hacer como si el abdomen fuera un globito y lo van a sacar hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo puedo eso trasladar a un momento real, concreto? No voy a tener el libro, estoy diciendo solamente que puede ser un ejercicio preparatorio. Es que si yo siento que viene el estímulo emocional y que yo necesito modularlo para ser más efectivo, me acuerdo y comienzo a respirar en el abdomen. Comienzo a modular la respiración, y al momento de modular la respiración van a modularse los otros componentes, lo fisiológico también y por supuesto los objetivos. Bueno, eso es un tema súper interesante, porque además nuestro amigo Rodrigo, trompetista, ¿no es cierto?, ejecutor de un instrumento de viento, él sabe más que nadie, más que tú, más que yo, ¿no es cierto?, de lo que es la respiración abdominal. No puede dar una clase respecto de eso. Mi papá también, ¿no es cierto?, que obviamente es saxofonista, son expertos en la técnica de la respiración abdominal, ¿no es cierto? Rodrigo, cuéntanos un poco de eso, porque la técnica de la mantención de la nota y todo eso tiene que ver un poco con lo que cuenta María Angélica. Absolutamente. Hay muchas leyendas y mitos sobre un trompetista, varios trompetistas, pero uno notable que se llamó Maynard Ferguson, el canadiense. Este gallo, la leyenda consistía en que usaba unas boquillas especiales, unos artilugios especiales, muy chicos, entonces por eso podía llegar a un registro muy agudo, sobreagudo, más que todos los trompetistas del mundo. Este gallo se agarraba una camper, una casa rodante, y se iba a la India, Mario. Y ahí estaba 2 años con algunos maharishi y con algunos santones. Y sabemos que hizo mucho ejercicio de respiración. Y bueno, él hizo muchas clases magistrales antes de morir, pero él dijo que fundamentalmente lo suyo era la respiración. El aprovechamiento, no nos olvidemos que son instrumentos de viento. Entonces está la respiración del bajo vientre, porque nosotros usamos el diafragma, ¿no es cierto? La gente tiende a pensar que usamos los pulmones, y efectivamente, como dice María Angélica, cuando uno no respira bien, junta el aire en la parte superior de los pulmones, que es la parte que tiene menos capacidad, ¿no es cierto? Los pulmones terminan así de mayor a menor. Y luego también se desarrolla una suerte de almacenaje. Uno respira profundo, guarda el aire ahí abajo, y en los intercostales acá uno siente cómo se guarda el aire. Luego, existe la doble respiración, que también es una cuestión que es un truco y que es muy impresionante porque te permite hacer una nota interminable. Tú podrías hacer una nota que podría durar toda la tarde. Entonces eso lo vi yo cuando vino Kenny G a Chile, no sé si lo que tocó él. Kenny G es un saxofonista que toca saxo soprano, y se caracterizaba en mantener una nota por no sé cuántos minutos, era una cosa que estaba interminable. Esto se practica con una bombilla, con una pajita. Ahora salvemos el planeta, así que a lo mejor consíguense una bombilla metálica. Entonces, tú soplas, Mario, de manera tal de producir ciertas burbujas ahí en el agua, y a medida que tú vas soplando, tú inflas literalmente las mejillas, los cachetes de las mejillas acá, y tú almacenas una cantidad de aire, y en algún momento tú cortas el conducto que va hacia abajo, ¿no es cierto?, la laringe, y tú usas ese aire mientras tomas de nuevo aire por la nariz. Entonces, si eso lo ves en cámara lenta, es como que las mejillas hacen así, y claro, entonces es un truco, pero todo relacionado con el aire y con mira, es muy interesante ejercicios que recomiendan los hindúes, que es ojalá poder eliminar todo el aire de manera tal que no haya siempre un poco de aire en el fondo.
para aplicarlo de manera más sencilla. Y eso ocurre cuando uno toca trompeta, porque hay notas tan largas y el esfuerzo que uno hace es tan titánico a veces, que tú ya no sé a dónde uno saca aire para hacer esa nota tan larga en un final, por ejemplo, que el director no corta nunca. O simplemente porque el registro es muy agudo. Y lo otro, que es re interesante, me tocó hacer clases de trompeta en la misma universidad donde yo estudié, en la Chile, qué sé yo. Y la cantidad de aire, María Angélica, que toma la gente para llegar de aquí hasta acá, me decía inmediatamente a mí dónde estaba el error, dónde estaba la consulta que querían hacer, porque desde una nota X, desde aquí, desde este nivel hasta acá, el tipo cuando llegaba acá ya estaba rojo como tomate, y yo sabía no que tenía aire ya. no tenía aire. Entonces yo digo, mira, tú te gastas todas tus provisiones, te gastas toda tu energía en llegar hasta aquí, pero resulta que tenemos que llegar acá. ¿Y con qué llegamos allá? Y normalmente eso tenía que ver con una respiración deficiente y con el miedo. Siempre tenía que ver con el miedo, porque tal como tú dices, el miedo te aprieta y el miedo, bueno, hay gente que nunca superó el miedo escénico, ¿eh? Hay gente que nunca lo superó y yo lo lamento tanto porque es terrible. Algunos tuvimos que pasar esa barrera y poder tocar relajadamente, y lo mejor que uno puede hacer, a mí me resulta muy bien, antes de cualquier actuación, que son todas importantes, una taza de té y sentarme, respirar lento, profundo, y esa es mi mejor condición. La mejor condición. Qué bonito. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para ir a nuestros auspiciadores y vamos a volver en esta interesante conversación. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Y esta noche estamos en el espacio denominado Las Notas del maestro Rodrigo Miranda con una invitada especial. Ella desde Ecuador nos está acompañando, María Angélica Ayquén, actriz, comunicadora, educadora diferencial, máster en el concepto de Alba Emotion. Y también, ¿no es cierto?, hay una plataforma que ella desarrolla en Ecuador denominada Maternidades Imperfectas. Y eso es lo que le vamos a comentar esta noche. ¿Qué significa eso de las maternidades imperfectas? A ver, bueno, nos pasó un poco, yo me vine a Ecuador hace 7 años y me embaracé de una, o sea, mi guagua ya quería llegar y me pasó que al momento de empezar la maternidad me sentí súper sola. O sea, como que encontraba que efectivamente la maternidad es maravillosa, pero está súper como idealizada de que vas a tener gente, de que vas a estar súper acompañada, y en mi caso al principio no fue así, porque yo también venía recién migrando, todo. Entonces me encontré con una amiga en el camino con La Paz, que tenía un hijo de la misma edad que mi Rafa, y un día nos hicimos amigas y conversando, como, mira, me encantaría hacer radio, me encantaría hablar de esto, me encantaría hablar de maternidad, que era como nuestro tema. Entonces el nombre surgió porque está puesto como maternidades entre paréntesis perfectas, porque todas hacemos todo nuestro mejor esfuerzo por hacer la mejor maternidad que podamos, con las herramientas que podamos. Entonces, hay un ideal como de la maternidad tan poderoso en términos de que nos dice que la maternidad debería ser de una determinada manera, con unos determinados cánones, y nosotros queremos justamente alejarnos de eso, de que cada una está haciendo, como te decía, lo mejor que puede. Por eso todas somos imperfectas, porque estamos siendo imperfectas también dentro de nuestra propia perfección, de lo que podemos hacer con nuestros recursos. Y surgió como una idea de un podcast al inicio, acá en mi casa, en la pieza de la lavadora. Yo armé con esta esponja, lo acondicioné, y empezamos a ser invitados como con diversos temas que tienen que ver con la maternidad, la lactancia, como la depresión postparto, como el sueño de los niños, muchas cosas, pero ya después con el transcurrir del tiempo, ya esta plataforma lleva 5 años, nos hemos ido como más especializando en términos del bienestar materno, porque sí nos hemos dado cuenta
que si la mamá está bien, va a estar bien la comunidad, digamos, como el ecosistema. O sea, como no hay manera de que podamos tratar de que nuestros hijos estén bien o estén en bienestar si nosotras como mamás no estamos. Y eso tiene que ver también con controlar un poco ciertos parámetros, emociones, controlar fenómenos de respiración, qué sé yo, aumentar el flujo placentario. ¿Cómo funciona todo eso? No, o sea, lo que pasa es que nosotros esta plataforma, o sea, efectivamente lo que tú cuentas sí es real. Si nosotros, por ejemplo, nos conectamos con la respiración en nuestra maternidad, podemos tener, por ejemplo, partos o lactancias mucho más exitosas, mucho más como orgánicas, mucho más placenteras. De hecho, por ejemplo, yo a mis 2 hijas las tuve sin anestesia. Porque quise. Parto natural. Porque parto natural y ocupé muchísimo la respiración, ocupé muchísimo como la conciencia corporal, pero el concepto de maternidad imperfecta es mucho más amplio que solamente el tema como no sé, del parto, sino que es una plataforma que busca acompañar a las mujeres en muchísimas dudas que puedan ocurrir, en muchísimas dudas acerca de la crianza, y tenemos esta plataforma también transformada a formato podcast. Entonces las personas que se perdieron algún capítulo que nosotros transmitimos en la radio pueden acercarse a Spotify y ver, tenemos más de 100 capítulos al aire, y ha sido muy bonito este proceso, que me imagino que es lo que te pasa a ti con los invitados, ¿no? Como de poder conocer distintas perspectivas, poder saber que no te puedes casar, entre comillas, con una sola como mirada de las cosas, sino que cada persona tiene una historia que contar. Entonces, como relevar el poder de las historias me parece maravilloso. Claro, el conocer a las personas con diferentes facetas. Lo digo, eso también, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos conversado y de hecho te vamos a contar que tenemos por ahí un proyecto juntos con Rodrigo. Hemos hecho muy buenas migas con Rodrigo, es como somos partner ahí en muchas cosas, y estamos con la onda de hacer algún programa en televisión. Un programa que obviamente vaya en la mirada de hacer música, conversación, ¿no es cierto? Un rato agradable, pasarlo bien, entretenido, disfrutar un poco y conocer gente, cultivarse, ¿no es cierto? Porque la conversación enriquece el espíritu, enriquece el alma. Yo creo que uno aprende de las otras personas. A mí me pasa que después de un programa con un invitado que no tiene una relación directa con lo que yo hago, me siento feliz porque obviamente aprendo. Creo que amplío mi horizonte de conocimiento en ese sentido. ¿No te pasa a ti, Rodrigo, un poco esto? ¿Sacarte un poco de lo que uno está encasillado? Absolutamente. Y mientras escuchaba a la María Angélica hablar de todos los aspectos eso, de las miles de aristas que tiene la maternidad, fíjate que tengo que decirlo, yo me demoré mucho en ser abuelo. Tengo 2 nietos ahora y es fantástico poder mirar desde la perspectiva de ahora, de estos años, lo que uno hizo cuando era, no sé, cuando tenía 30 años y tenía los niños chicos. Y ahora yo entonces me reflejo en las abuelas. Empieza a aparecer de a poco la sabiduría de las abuelas, esa sabiduría que no se compra, que no se adquiere de un día para otro. Empieza a aparecer el aprendizaje de las madres, cómo vienen preparadas con ese chip. Pero también empieza uno, María Angélica, uno se empieza a dar cuenta que también la naturaleza te da una paciencia, una capacidad de amar a esas cosas chicas, de poder estar toda la tarde con un nieto que tiene 1 año y medio, que lo único que hacen es reírse, comer y hacer caca. Bueno. Entonces, está ahí uno con ellos, los ama uno, pero ya tiene otra mirada, otra cosa, y nos enfrentamos pues a esa maravilla que seguramente los inspiró a ustedes dos también, que es enfrentarse a la maravilla, a la magia de la vida. Por eso que yo cuando presenté a la María Angélica dije, me parece una de sus mejores características, de sus mayores virtudes, es que se traga la vida a borbotones, todo lo que puede. Mario Gea, yo creo que por otro lado, también, si los médicos... Yo el otro día te preguntaba sobre los turnos con Mario, tú ya me dijiste, yo ya no hago turnos. Yo he sido bien
no sé si libertino, pero jamás me dejé encadenar por horarios ni nada. Asumí con valentía una independencia, una manera de ser que va mucho a contrapelo con muchas convenciones del ser humano, con estas ganas de poder sobrevivir y de nadar en este tumultuoso río, vertiginoso ese que está lleno de corrientes, que es el siglo XXI, querido. Así es. Yo que de repente digo, soy un sobreviviente, y empiezo a mirar para el lado y los demás, efectivamente, algunos están bastante maltrechos, otros se murieron, no están, y yo ando por ahí corriendo en la mañana, andando en bicicleta o echando carrera con el perro. Y claro, creo que la vida nos inspira, creo que nosotros tres tenemos eso en común. Por eso que yo estaba esperando con muchas ganas la reunión de hoy. Sí, la verdad es que tiene toda la... Oye, María Angélica, bueno, tú llevas ya 6-7 años en Ecuador. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue irse, digamos, de Chile a Ecuador con una cultura distinta, con una forma y una idiosincrasia un poco distinta y empezar a adentrarse un poco en las características de la personalidad de la gente ecuatoriana, que es bastante distinta por lo demás de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? Fue difícil porque la verdad es que yo siempre cuento que es como que yo me hubiese ido a Ecuador como cuando tú te vas a una fiesta en el mejor momento de la fiesta. Como que yo tenía en Chile mi trabajo, mis amigos, mi compañía de teatro, o sea, como que yo no quería mucho irme. Y en ese momento, mi esposo, que vivió mucho tiempo en Chile, unos 6-7 años, no quería vivir en Chile, nunca se acostumbró mucho. Entonces, no estábamos como en posición de decir, bueno, entonces tú te vas, yo me quedo. Entonces yo dije, ya, voy a probar, porque obviamente yo quería seguir con él, estábamos muy enamorados, seguimos muy enamorados, entonces dije, voy a apostar. Pero te reconozco que me costó un montón, porque yo soy súper pata caliente, o sea, a mí me encanta hacer un montón de cosas, me gusta la locura, me gusta como el arte, bueno, soy actriz, pero no solamente por eso, sino que me gusta mucho tener amigos y todo, y Quito tiene una particularidad que es mucho más tranquilo. Quito es un lugar, y Ecuador es un lugar en que, a la vez, mirándolo desde la perspectiva como mucho más apreciativa, me permite hoy estar muy tranquila para ser mamá. O sea, si yo pienso, yo hubiera seguido en Chile a lo mejor, con el ritmo de vida que llevaba, como acostándome a la hora del queso, como haciendo un millón de cosas, yo no sé si hubiera dado mal esta como posibilidad o esta como apertura a tener 2 hijas. Como que yo creo que mis hijas están muy bien acá y yo estoy muy bien siendo mamá acá y haciendo familia por la etapa de la vida en que ya están. Pero si tú me preguntas, a mí me costó mucho, por ejemplo, cosas súper básicas. Me costó el arte. O sea, acá, por ejemplo, sí hay arte, pero no es como al nivel de Santiago, que es una gran ciudad en donde hay un montón de conciertos, un montón de obras de teatro, en donde la gente los viernes va y paga su entrada para ir a un cine o a un teatro. Acá quizás un poco más como, un poco menos, la gente acá disfruta de otras cosas como la actividad al aire libre, qué sé yo. Entonces, claro, fue como enfrentarse, yo me vine a 25 años, entonces fue enfrentarse como a reinventarse. Y yo siento que esto fue una súper bonita oportunidad en la vida, porque yo no me hubiese dado quizás esa posibilidad si no hubiese sido esta como invitación del Leo, así que lo vemos en Ecuador. Y hoy día, ya después de 7 años, me siento súper bien acá, me siento tranquila. Obviamente siempre extraño Chile, pero sobre todo extraño Chile por las amistades, extraño Chile por, no sé, estas conversaciones que voy cuando tengo con Rodrigo, con mis amigos, pero siempre el vínculo está. Entonces, como fue una bonita experiencia y está siendo una bonita experiencia, porque también es una bonita manera de, no sé, plantearte a tus 35 años, a la edad que sea, las personas que migran, a lo mejor me entienden, se están mirando, en donde la migración te obliga a sacar una versión distinta de ti. O sea, si a lo mejor yo no hubiera migrado, yo no hubiera hecho de maternidades, yo a lo mejor no hubiera dedicado a la comunicación, estaría haciendo otra cosa. O sea, como el estar en un país también que nadie te conoce, te da esta como libertad de decir, bueno, voy a probar, démosle, así como busquemos. Bueno, y también desde ese desafío, espacio, sin duda, un desafío. desafío total, Claro.
Claro, claro. Oye, qué bonito, porque además, bueno, mientras tú hablabas, yo pensaba que qué bonito y qué interesante que obviamente a través de todas estas plataformas digitales que se han fortalecido a través de la pandemia, ¿no es cierto? La verdad es que, pero por otro lado tiene la ventaja que uno puede interactuar con gente que está en países a miles de kilómetros de acá. Yo he tenido invitados de Estados Unidos, gente de muchos otros países y la verdad es que te permite esa interacción, ¿no es cierto?, el estar al otro lado, pero a la vez estar a miles de kilómetros, eso te lo da la posibilidad de esto, de tener esta interacción, ¿no es cierto? Por un lado, parece ser algo súper impersonal, ¿no es cierto? Porque se extraña el hecho de estar ahí al lado, qué sé yo, pero por otro lado te da la posibilidad de traspasar las fronteras. ¿No te parece, Rodrigo, que eso es como algo muy especial, que era impensado en otra época? Nosotros, ¿cuándo nos íbamos a imaginar estar conversando con gente cuando una llamada telefónica a través de la larga distancia eran miles de pesos? Teníamos que verlo eso, fíjate, teníamos que estar vivos para ver esto que hace 30 años atrás era ficción. Impensado. ¿Qué tiene que ver un teléfono con sacar fotos? Para nosotros era muy raro que alguien te dijera, cuando apareció el streaming, el video. Yo me acuerdo de haber filmado con una cámara prestada a mis hijos, con unos rollos que había que mandarlos a desarrollar. Compré una máquina una vez en Panamá, me acuerdo. La gente ahora no tiene idea la odisea que era de repente tener un álbum de fotos, tener grabaciones, afortunadamente yo les saqué muchas fotos a los niños cuando eran chicos, qué sé yo, pero este cambio tan vertiginoso y lo que viene ahora, con todo este asunto de esta... Mira, esto está creciendo de manera exponencial y creo yo que en un mundo de tanto avance tecnológico es muy importante la labor de gente como ustedes, porque me parece a mí, no lo digo yo nomás, pero que el nivel, yo lo voy a decir de una manera muy cruda, pero el nivel de barbarie del ser humano no ha cambiado ni un pelo desde que empezó a pisar la tierra. El pobre animal, el hombre es el único que echa basura, que gana que seamos mejores, que gana que podamos decirnos las cosas como son, que ganas de poder disfrutar cada momento que tenemos, que ganas de vivir en el presente y no quedarnos pegados en el pasado y en el futuro. Por eso te decía, María Angélica, que habemos algunos que hemos tenido una lucha titánica con nuestro pasado, que ya lo dejamos atrás. Estamos disfrutando el presente como locos y eso nos mantiene muy bien. Creo yo que es muy, muy, muy necesario, pero nos falta harto y yo creo que todas las instancias que puedan darse como para que nosotros podamos ayudar, bueno, cada uno a través de su tribuna, yo a través de la música, tratando de darle un espacio digno a los compositores, los cantautores, sea cual sea su tendencia. Tú, pues Mario, desde tu vitrina, que tú estás atendiendo gente con dolencias todo el día o todos los días, nada más triste que ver una persona afligida, que ganas de haber tenido yo más años, de haber tenido una vida más larga para haberme dedicado a estudiar psiquiatría, a lo mejor psicología, para poder decirle a una persona, quédate tranquilo, si todo pasa. Yo ya lo comprobé, todo pasa. Y si tuviera que decir unas palabras al cierre, le diría a la gente, todo pasa, todo se arregla. Siempre sale la luz al final. Para aquellos que creen que el túnel no termina nunca y que están viendo con oscuridad esta cuestión, no, cámbiense el chip, viajen. Yo creo que la María Angélica también es patita rápida porque le gusta viajar también, entonces a mí también me gusta viajar, pero ir y volver, no ir para quedarme, sino que ir y volver. Y habría sido feliz yo siendo camionero o piloto de pasajeros, no sé, habría sido feliz en eso, no. Estar en un solo lugar mucho tiempo me empieza a poner inquieto.
Claro que sí. Oye, ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. Sabes que se nos pasó una hora, increíble, se nos pasó una hora súper rápido de conversa amena, grata, entretenida, lúdica, ¿no es cierto? ¿Qué te pareció esta experiencia, María Angélica, estar desde allá, acá nosotros acá en Chile, tú allá, en esta conversación así informal, ¿no es cierto? ¿Cuál fue tu impresión? Me encanta, te quiero felicitar a los dos por este espacio que tienen, porque es cierto que aprovechar una vitrina, un espacio para poder conversar de la vida, poder conocer, o sea, yo siento que fue un espacio que ustedes me regalaron también para poder conocer de lo que yo hacía, para poder mirar de qué me dedicaba, cuáles eran mis intereses. Siento que eso es un regalo enorme y me siento súper como honrada de haberlos podido acompañar. Concuerdo con lo que dices tú, que a veces lo mejor es poder conversar sobre lo que vaya ocurriendo. Y hoy día transitamos desde las emociones, pasamos por la maternidad, las migraciones, los viajes, los amigos, y me parece que eso es un poco la vida. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron. Ojalá que también lo que les conté acerca de mi experiencia les haya sido como de utilidad o les haya sido de valor. Así que muy honrada y feliz de esta invitación. Todo lo contrario, la verdad es que los honrados y los felices somos nosotros porque hemos aprendido un montón de cosas que en realidad no se comentan, no se conversan habitualmente, y además estar compartiendo con una chilena que está en otro país, ¿no es cierto?, que es exitosa, que está desarrollando una serie de conceptos, ¿no es cierto?, que son extremadamente interesantes, ¿no es cierto?, y que por otro lado tenemos también la vitrina para que nuestros amigos de Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, a través de la web con nosotros y puedan disfrutar de este programa que no tiene otro mérito que simplemente conversar, ¿no es cierto?, conocer personas, compartir inquietudes y la verdad es que cultivarnos, porque ese es el concepto más importante, el aprender. Cada día debemos ir aprendiendo y tratar de ser, como dice Rodrigo, mejores personas. Ese es el concepto del buen vivir. Así que agradezco la sintonía de nuestros amigos que miércoles a miércoles se conectan a través de la web, a través de Zapping Televisión. Rodrigo, siempre un agrado estar contigo y compartir, ¿no es cierto?, estos espacios del programa. Y bueno, si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Gracias por la sintonía y un abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, María Angélica. Gracias. Bien. Abrazo. Buenas noches. Chao.